Profesor Parodi, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la oportunidad y un abrazo. Decía antes de la pausa que nos sentimos en permanente crisis, ¿verdad? A ver, crisis política ya varios años. Luego viene la pandemia. Complicado porque se genera inflación, ¿no? Los fletes, en fin, la poca producción, ya es un tema de regla simple de oferta y demanda. Así es. Pero luego el cambio de gobierno, ¿verdad? El alza del dólar, ahora la guerra en Ucrania y el alza del combustible. Bueno, pues, como si no fuera poco, hoy una protesta de transportistas de carga pesada que básicamente está cortando cualquier suministro y también está afectando el precio de los productos de la primera necesidad. Por favor, una apreciación general de esta situación y luego ya analizamos por dónde pasa la solución. Mira, efectivamente, Nicolás, son una secuencia de hechos que has descrito muy bien, que se han ido acumulando y haciendo como una bola de nieve. Pero lo que ha, digamos, detonado últimamente el incremento de precios que ahora estamos sufriendo los todos, es el conflicto de Rusia con Ucrania, ¿no? Desde que ocurrió el 24 de febrero en que Rusia invade Ucrania, si uno mira los datos, observa que desde ese momento comienzan a subir, pero en picada, el precio del petróleo, y Perú importa petróleo. Es decir, Perú compra petróleo del exterior, compra más o menos 200.000 barriles por día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese petróleo, pues que antes de la guerra podía estar pues en $80 el barril, ahora está en 120 o 130. Entonces, eso hace que el combustible suba de precio y, como todos sabemos, Nicolás, el combustible impacta sobre el resto de precios de la economía, ¿no? Vía gasolina, vía gas, etcétera. Lo segundo tiene que ver con los granos. Los granos son, por ejemplo, el maíz y el trigo. El maíz y el trigo, entre Ucrania y Rusia, producen más o menos la tercera parte del maíz y el trigo mundial. El maíz es el alimento para los pollos. Entonces, para cualquiera que tenga una granja que produce pollos o produce pavos, por ejemplo, tiene que importar ese maíz para que sus animales coman. Entonces, si ese precio del maíz sube un montón porque Ucrania no está produciendo, entonces obviamente el pollo y el pavo cuestan más caros. En el caso del trigo, el trigo que también es producido en esa zona del mundo sirve para hacer harina de trigo y para hacer fideos, pan, galletas, tortas. Entonces todo eso comienza a subir de precio. Ante ese golpe, mi estimado Nicolás. Y los fertilizantes, permítame por favor apuntar, ¿no? Sí, Agregar. te agradezco, y se me había pasado. Efectivamente, el Perú importa, del total de fertilizantes que importa para la agricultura, el 89% viene de Rusia. Y como eso está restringido en Rusia, los precios están volando. Okay. Y a eso, Nicolás, hay que sumarle un detalle chiquitito, que los transportistas, como mencionaste hace un ratito, están haciendo una huelga justamente por el aumento del precio del combustible. Correcto. Entonces, simplemente digamos la situación en que los precios vuelan y no hay nada en los mercados. O sea, uno va a comprar y no encuentra cosas, porque los transportistas no están llevando los productos a los mercados, ¿no? Ahora, profesor, usted bien lo recordaba, esto tiene ya más de, el conflicto y el colofón, digamos, tiene más de un mes, ¿verdad? Fines de febrero aproximadamente. Y la pregunta es, ¿no se pudo hacer algo antes? Digo antes porque se ha anunciado el Fondo de Estabilización, ¿verdad? La vuelta del Fondo de Estabilización, un subsidio para el gas doméstico, pero, a ver, las medidas no se tienen que dar inmediatamente para que justamente no tengan estas consecuencias ya a veces tardías. Coincido 100% contigo, Nicolás. El gran tema es que estamos actuando de manera solamente reactiva, es decir, estamos esperando que pase el problema para actuar. Y una de las grandes cosas que uno tiene que mirar es que uno tiene que tratar de adelantarse a los hechos. O sea, yo veo bien, por ejemplo, en parte, y quiero explicar por qué en parte, que algunos combustibles hayan entrado al Fondo de Estabilización. Hay que explicar bien para que todos tus televidentes les quede claro qué cosa es esto de acá. El Fondo de Estabilización es una herramienta que se creó en 2004. ¿En qué consiste? En ponerle un precio máximo y un precio mínimo. Por ejemplo, tomemos el caso del petróleo, al petróleo que se trae del exterior. Entonces, cuando el precio va por arriba de ese máximo, el Estado asume la diferencia de tal manera que nadie pague más por encima de ese máximo. Pero al decir nadie, no me refiero
a ti o a mí o a cualquier televidente cuando echamos combustible, sino me refiero al importador, al mayorista. Quiere decir que ese importador no va a pagar por encima de cierto nivel, pero desde ese importador para que llegue el combustible al grifo donde echamos, hay varios intermediarios. Entonces, no es muy claro que ese subsidio que se está entregando por parte del Estado para que el precio, digamos, Ceda un no poco, ¿no? sobrepase cierto nivel, llegue a nosotros. ¿Te das cuenta? O sea, se puede Claro. quedar en el camino. Y la contrapartida de esto es que eso supone poner plata, ¿no es cierto? Porque no es que sea un fondo que tiene un guardadito, sino que ese exceso del precio, digamos, del techo del precio, tiene que ponerlo el Estado con plata que sale de los impuestos de todos. Tal Entonces cual. el asunto se complica todavía más. Correcto. Bueno, pero entiendo que ese fondo después, cuando el precio baje, porque va a bajar, Así es. se va a ir recuperando, ¿verdad? Ese dinero de ese fondo. Pero bien, Sí, un detalle, ese punto es sí, crucial, Nicolás, porque este precio va a bajar. Lo que hay que entender es que este es un fenómeno temporal y cuando el así precio es. baje por debajo del piso, entonces el gobierno recupera el dinero para Recupera. el Fondo de Estabilización. Correcto. Entonces, Ese es como un préstamo, ¿verdad? Ese es como así un es. respiro, como dar oxígeno. Es un oxígeno temporal, eso es. Dígame, y el impuesto selectivo al consumo, no se puede trabajar en ello también? Sí, mira, Nicolás, yo había propuesto hace algunas semanas que, dado que en el caso de los combustibles, más de la mitad del precio que pagamos nosotros cuando echamos combustible, que pagan los transportistas, más de la mitad es impuesto, entonces yo había propuesto que se quitara, se suspendiera temporalmente la mitad de ese impuesto. La mitad para que efectivamente el precio baje cuando vamos a echar el combustible. Entonces, obviamente eso tiene una contraparte porque supone menos ingresos para el Estado, porque los ingresos tributarios del Estado van a caer, pero es algo temporal que se va a recuperar después, porque lo que no podemos permitir, mi estimado Nicolás, es que suban, por ejemplo, los precios de los pasajes y aquel señor, aquella señora que tiene que estar en un micro 3 horas para Correcto, llegar a su trabajo, pague pues un sol más, pues, ¿no es cierto? O sea, correcto. eso no tenemos que evitarlo. Queda la sensación de que tampoco hay medidas pues contracíclicas, ¿no? Porque hoy Exacto. visitábamos los mercados y claro, incluso ya ni siquiera el consumidor, el cliente, el ciudadano, sino la comerciante decía, el negocio está bajo porque los precios siguen subiendo. Entonces ya hemos llegado a un momento en el cual se está rompiendo la cadena y ya no hay marcha atrás. Acá vamos a resultar afectados todos, incluidos los Así es. transportistas de carga, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hablaba de las medidas contracíclicas? Porque tampoco ha mejorado la situación económica en los bolsillos de los peruanos y peruanas, ¿no? No hay mayor inversión privada, no Mira, hay Nicolás, más empleo. te Entonces, doy, ¿a dónde te doy- vamos? te doy dos datos que son contundentes. Del empleo formal que se perdió durante la pandemia, durante la terrible pandemia que todos pasamos en 2020, falta que se recuperen 700.000 empleos formales. Entonces, como bien dices, el empleo no se ha recuperado. Y el empleo no se crea por decreto. El empleo se crea cuando una persona contrata a otra para que haga actividades laborales, para que trabaje, ¿no? Pero esa persona que contrata se llama emprendedor, empresaria, inversionista o cualquier nombre parecido. Entonces, si nosotros no creamos las condiciones para que ese inversionista ponga el dinero, arriesgue y contrate a otras personas, el empleo simplemente no se va a recuperar. Ujú. Y con eso, los ingresos no se van a recuperar en un contexto en que los precios están más altos. Esa es la Correcto. peor combinación posible. Ya el poder adquisitivo ha bajado, entiendo, ¿no? Según las últimas Por estadísticas, supuesto. ¿no? Pero por supuesto que sí, pero por supuesto que sí. Lo que hay que hacer en este caso como recomendación pues a las personas a todos, es tratar de sustituir pues algunas cosas, Los ¿no? productos. Los productos, ¿no? Por ejemplo, Ujú, si comprabas pues, no sé, pues un aceite de tal precio, pasa a ujú. comprar un aceite que esté un poco más barato, ¿no? Correcto. Si comprabas una cosa, O pasa más barato. lamentablemente evitar, ¿no? Consumir algún producto que esté caro y alternarlo por otro que esté más cómodo. Nos gana el tiempo, lamentablemente, pero sí queda pendiente seguir con esta conversación porque creo que es muy útil, porque también el ciudadano, la ciudadana también tiene que exigir que, por ejemplo, no se especule, ¿no? Y es lo que estamos viendo, hay muchísima especulación y hay mucha viveza, ¿no? Claro, Yo hacía un cálculo sí, rápido de cuánto está pues un plátano de seda, un plátano en una bodega, 70 céntimos contra 30, que ni siquiera estamos hablando de un mercado mayorista, un mercado exacto, minorista. Entonces hay mucho aprovechamiento en esta gran cadena que varios coincido. son vivos y quieren ganar con el esfuerzo del productor,
¿no? En realidad, para ir más allá. Entonces, pero quería consultarle, medidas que han hecho otros gobiernos, por ejemplo, de la chacra a la olla, este tipo de iniciativas que me parecen interesantes, no son la panacea, digamos, ¿no? No es la solución, pero se viene Semana Santa, van a subir los productos marinos, tratar de ir directamente el gobierno, a través del Ministerio de la Producción seguramente, a los productores y comprar toneladas y tratar de venderlos en los barrios. No sé si estas medidas son buenas, Nicolás, o no. tal cual hoy día son buenas, tal cual hoy día las ferias estas que ocurren en diversos parques de todo el país, que van de la chacra a la olla. Entonces anulas intermediarios y el precio se queda un poco. Entonces se aguanta el precio, ¿no? Entonces sí son medidas, pero hay que tomar acción, mi estimado Nicolás. Bueno, seguimos pensando en acciones, por favor, profesor, y nos comunicamos nuevamente la próxima semana. ¿Le parece? Muchas gracias. Claro que sí, Nicolás. Un abrazo. Gracias a ti y a todos. Muy amable, muy amable. El profesor Carlos Parodi, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico. 7:50.